Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados amigos de Conexión 21. Yo soy Samael Hernández y bueno, el primer saludo dependerá de la hora en que usted escuche o vea este podcast de Conexión 21 que esta noche tenemos a un invitado especial, muy especial diría yo, sobre todo dadas las circunstancias que vive el país y el mundo, lo podría decir sin lugar a dudas. Está conmigo eh, Edgar Sánchez. Edgar Sánchez es un militante revolucionario, marxista revolucionario, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de las Trabajadoras, desde luego, dirigente de ese partido, que hoy pues aceptó mi invitación para que platicáramos de un tema pues muy interesante, que son las presiones que ha estado ejerciendo el gobierno, bueno, el gobierno entrante de los Estados Unidos hacia, pues no solo México, hacia pues, muchos países y al grado que algunos comentaristas no dudan en calificar de desquiciado al señor, ya saben a quién me refiero, pues a Donald Trump, porque la verdad es que le dispara a lo que se mueve. Entonces es una situación que requiere por parte de los principales actores políticos de México, sobre todo por parte de la izquierda mexicana, y el PRT es parte especial de la izquierda mexicana, de una postura que los ciudadanos, que los trabajadores, pues les sirva de herramienta para entender qué está pasando y sobre todo qué pueden hacer. Y bueno, con respecto al qué es lo que se puede hacer, también tendré que decir que no hace mucho, eh, a finales del año pasado, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, realizó su 14º Congreso. Y para mí esto es destacable porque, pues, en ese 14º Congreso, el PRT, su militancia, pues, ha discutido temas de interés central para el país que no observo yo en otras expresiones de la izquierda. Y eso da tranquilidad, ¿no? Y empuja el ánimo, pues, a que las cosas, pues, vayan mejorando o cuando menos sepamos cómo resistirlas. Y en cuanto a este tema de cómo resistir, pues ya lo dije al principio, el señor Donald Trump lanza amenazas a diestra y siniestra, pero a nosotros nos interesa aquello que dice de México y de verdad que ha dicho cosas duras. Y bueno, la primera pregunta, Edgar, eh, sería, pues, este tipo de personas que parecen hasta desquiciadas como Donald Trump, pues, ¿cómo es posible que hayan llegado? Bueno, algunos dicen, pues sí, es que es la ultraderecha, la derecha de la derecha, pues sí, está bien, pero ya el señor se ve bastante mal de la cabeza o lo hace a propósito, no lo sé, pero lo interesante del asunto es cómo llega a ganar las elecciones, además por segunda vez, no es la primera vez, no fue sorpresa, pues, ya el electorado mexicano lo conocía y sin embargo volvió a votar por él. ¿Cuál es tu opinión, Edgar, al respecto? Mm. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Amael, mi estimado amigo y camarada de muchos años, por esta oportunidad que nos das de esta entrevista, podcast. Y en efecto, antes de entrar al tema directamente, porque tú lo mencionaste, tienes razón, algunas de estas cuestiones que estamos hoy pues, observando fueron discutidas de alguna manera en el reciente Congreso del PRT, que es el 14º, ¿no? Y que están sus resoluciones, por cierto, publicadas en forma impresa. Aquí a mi lado está la revista La Internacional, que tiene resoluciones y que les recomiendo a quienes estén interesados, ¿no? Allá en Oaxaca hay ejemplares para quien les interese, pero también en otras ciudades del país, en lugares de los locales del PRT o donde haya contactos del mismo, pueden solicitarlo, ¿no? De alguna manera estos temas fueron tratados ahí, sobre todo porque el Congreso se refirió básicamente al balance del gobierno de López Obrador, el sexenio de López Obrador, y el nuevo gobierno que se estableció con Claudia Sheinbaum, y la consolidación de un nuevo régimen político en México, ¿no? Estos elementos del Congreso, en efecto, nos dan la base para analizar acontecimientos
que inmediatamente después han venido surgiendo, que no estaban previstos en el momento del Congreso, como es la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Eh, es un loco, como dices, desquiciado, bueno, independientemente de las características personales del tipo, ¿no? Sí refleja un fenómeno mucho más complicado, ¿no? En la internacional incluso hemos tenido una cierta discusión al respecto, porque algunos empezaron a hablar de un ascenso del fascismo en el mundo todo, ¿no? Los camaradas de Asia, por ejemplo, de Pakistán y demás, nos dijeron, no, no es propiamente fascismo, porque el fascismo responde a unas características muy peculiares históricamente de Europa, de la época de Hitler, de Mussolini, ¿no? Eh, y sin embargo, hasta en los países de Asia hay este fenómeno ligado más bien al fundamentalismo religioso, ¿no? O sea, corrientes de extrema derecha que no son necesariamente fascistas, ¿no? Entonces, en general en el mundo es cierto que hay este avance de corrientes de ultraderecha, para decirlos en general, algunas nacionalistas, etcétera, religiosas, fundamentalistas, y algunas con toques fascistas, pero eso responde a un fenómeno muy particular. El debate que hemos tenido acá entonces tiene que ver con que no nos parece que necesariamente el surgimiento de esta derecha en el mundo y en Estados Unidos ahora, ¿no? Afortunadamente en México no ha habido esta expresión masiva como en otros casos de una extrema derecha, no tiene que ver con una fuerza, un vigor propio de la derecha, ¿no? Es cierto que hay en el fondo una serie de acontecimientos, perdón, de los cambios que han ocurrido en el capitalismo salvaje. Estoy saliendo de una gripa y me queda todavía la tos y esto me molesta, ¿no? Perdón. Entonces, eh, tienen que ver con el desarrollo del capitalismo salvaje, con el ascenso del neoliberalismo, pero en el terreno político también tiene que ver, desde nuestro punto de vista, porque eh, eh, si no se ubica esto en el terreno político, hay la tentación de caer en una lógica de lo que algunos llaman un frente antifascista, este, de todos con todos, ¿no? Eh, y haciendo abstracción de el hecho de que en varios países y en varias de las experiencias hay una responsabilidad de las corrientes que en América Latina llamamos progresistas. Es decir, son corrientes que han surgido con del descrédito del neoliberalismo después de varias décadas de hegemonía neoliberal. En los pueblos ha habido rechazo al neoliberalismo, pero ante el descrédito previo de la perspectiva socialista en el mundo, por el derrumbe de la Unión Soviética y la imagen de que eso fue el fin del socialismo, entonces han surgido estas corrientes que no son socialistas, que no son revolucionarias, que no son anticapitalistas, que dicen que tienen un discurso contra el neoliberalismo, pero no anticapitalista, no socialista, ¿no? Y entonces esta situación intermedia, ¿no? Entre discurso antineoliberal, pero práctica neoliberal que continúan, ¿no? Ha llevado a que en varios casos, eh, después de una primera ola de gobiernos progresistas en América Latina, estos gobiernos progresistas han decaído, han entrado en crisis acusados de corrupción o de sus límites, ¿no? Y han dado pie al surgimiento de corrientes de extrema derecha, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, no se puede separar este ascenso de las fuerzas de derecha, ¿no? Con el descrédito, el desprestigio, la crisis de los proyectos progresistas, de esos proyectos intermedios que no son socialistas, pero dicen ya no ser neoliberales, ¿no? Entonces, experiencias en América Latina como el surgimiento de Bolsonaro en Brasil, ¿no? En la crisis del PT, ¿no? Experiencias como la de Milei más reciente en Argentina, ¿no? De Bukele en El Salvador, de ahora de Trump, ¿no? En general ocurren en un contexto no de vacío político, sino también de descrédito de la propuesta progresista, whatever that means, ¿no? Ujú. Y entonces eso
se da al mismo tiempo con la crisis de los partidos de derecha tradicionales. Este, eh, no es que, no es que no hay partidos de derecha, hay partidos de derecha, pero esos partidos tradicionales están, como neoliberales, están también en el marco de esta crisis de proyectos. Y entonces por eso ha venido siendo frecuente el surgimiento de caudillos o personajes que les dicen en política en Estados Unidos outsiders, o sea, que están por fuera del sistema, ¿no? Y hacen un discurso antisistema, demagógico, ¿no? Pero, pero de ultraderecha, ¿no? Como Milei, ¿no? Milei derrota a los partidos de derecha tradicionales en Argentina. Trump llega por segunda ocasión por medio del Partido Republicano, pero no es un cuadro histórico del Partido Republicano, no es un cuadro republicano tradicional, ¿no? Es por eso dicen un outsider, ¿no? Que entonces se permiten todos estos discursos personalistas, individualistas, prácticamente como de locos, como tú dices, ¿no? En la medida en que son como parte fuera del sistema. Eso los hace atractivos a las masas, ¿no? Porque entonces hablan como contra todos los males de la sociedad, incluso de los ricos, contra Wall Street, por ejemplo, dice Trump, etcétera, ¿no? Aunque representa otro sector burgués. Es un poco como el discurso fascista de la época de Hitler, de los nazis, ¿no? Contra los ricos, contra los judíos y todo eso por ricos, ¿no? Pero en realidad representando un proyecto también burgués, ¿no? Sí, es muy grave porque eh, el problema no es su propia fuerza, sino el descrédito de las opciones progresistas, ¿no? En el caso de Trump, acabo de hablar con una amiga mexicana que vive en Nueva York, ¿no? Que me dice el problema no es solamente que haya ganado, sino que entre las mujeres, el porcentaje de mujeres que votaron por Trump creció. Entre los latinos, el porcentaje de latinos que votaron por Trump creció también, ¿no? No solamente la clase obrera blanca que votó por Trump, ¿no? Sino sectores de latinos, de puertorriqueños, de mexicanos, etcétera, ¿no? Que están sorprendentemente votando por Trump. Y esto, a diferencia de América Latina, de los progresismos, no es que lo otro no sea derecha, como dices tú, eh, pero no son opción frente consistente frente a Trump, creíble, ¿no? A las masas, porque, por ejemplo, la candidatura de Kamala Harris, aunque simbólicamente era muy significativa por ser mujer, por ser negra, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Partido Demócrata de Biden y de ella, ¿no? Está sosteniendo permanentemente la agresión contra Gaza y el apoyo a Israel, ¿no? Está comprometido con el rollo de la agresión en Ucrania, este, eh, y esa guerra, ¿no? Entonces, no aparecen realmente como opciones consistentes frente a discursos de irresponsables como este tipo Trump, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no sean un riesgo, ¿no? Son un riesgo, ¿no? Por supuesto. E incluso, en efecto, estas declaraciones antes de la toma de posesión de Trump lo retratan, ¿no? Y claro, muchos políticos dicen que es un estilo de imponer una política, ¿no? De amenazar y llevar al extremo cierto tipo de posiciones, cierto tipo de acusaciones y de propuestas, ¿no? Que obliga al otro a negociar y a ceder en lo que es más importante para él, ¿no? Pero hay cosas que son ciertas, por ejemplo, toda la amenaza de los aranceles contra los productos mexicanos que entran a Estados Unidos, ¿no? Como parte de su guerra contra China, ¿no? Y el hecho de que supuestamente México se convierte en la vía de entrada de los productos chinos a Estados Unidos, ¿no? El asunto de la deportación masiva de miles y miles de migrantes hacia México, eh, son riesgos ciertos, efectivamente, ¿no? Que a lo mejor, junto con otras que retratan el pensamiento imperialista y colonialista incluso del propio Trump, ¿no? Que a lo mejor son como para estirar la liga, ¿no? Como por ejemplo el insulto este terrible que ha hecho, no solo contra México, también contra Canadá, ¿no? De la anexión de México a Estados Unidos propiamente, ¿no? Convertir a México en un nuevo estado de la Unión Americana, ¿no? Igual que en el caso de Canadá, ¿no? De decir que entre como un nuevo estado, ¿no? O la pretensión de comprar a Groenlandia, quitárselo a Dinamarca, que es la última colonia que le queda a la Dinamarca europea en América, en Groenlandia, ¿no?
o la jalada esta de cambiarle el nombre al Golfo de México y convertirlo en el Golfo de América, ¿no? Como el Golfo de Estados Unidos, ¿no? Con esta cosa que ya inventaron y que lograron imponer en el mundo de convertir a nominar a Estados Unidos, no como Estados Unidos, sino como América, ¿no? Como si ellos representaran toda la América en nuestro país, en el mundo, ¿no? Y así con el caso del Golfo de México. A lo mejor algunas de estas son solamente jaladas para negociar, ¿no? Y poder imponer lo otro, ¿no? Pero es cierto que esa dinámica imperialista, colonialista, está presente, ¿no? Lo vemos en el caso de Maduro en Venezuela, ¿no? Nosotros, nuestros camaradas en Venezuela y tal, ¿no? Han planteado una crítica al desgaste precisamente de ese gobierno progresista de Maduro, muy diferente a la experiencia de Chávez, ¿no? En un proceso que hay de como le dicen ahora, una deriva autoritaria del gobierno de Maduro, ¿no? Que ha llevado incluso a la ilegalización de los partidos de izquierda socialista en Venezuela y haciendo esta dinámica que es típica de los progresistas de querer decir que solamente hay dos opciones, o los progresistas o la derecha, ¿no? Y en este caso, hacerlo por medio de una especie de partido de Estado que es el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, e ilegalizando los partidos de izquierda, como el viejo Partido Comunista de Venezuela está legalizado, ¿no? Las corrientes trotskistas también, ¿no? Entonces, no hay esta opción democrática para participar electoralmente, ¿no? Y claro, frente a esta deriva autoritaria, ¿no? Se facilita el que surjan corrientes de derecha, ¿no? Promovidas por el propio Estados Unidos. Entonces, eso es cierto, pero el problema es que esto te está llevando a una disyuntiva equivocada, eh, muy, muy complicada, en que no se trata del mal menor, ¿no? De una visión campista, de que o estás con los progresistas o estás con el imperialismo, ¿no? Eh, Incluso se ha llevado a cierta distancia de algunos gobiernos latinoamericanos de los progresistas, como el de Colombia o el de México, ¿no? Que no han ido sus presidentes a la toma de posesión ayer con Maduro, ¿no? En el caso de México, Claudia Sheinbaum no fue a la toma de posesión de Maduro, ¿no? Eh, Parece que tampoco mandó representantes, sino que solamente al embajador mexicano allá, Leopoldo de Gives, por cierto, ¿no? Lo comisionó para que estuviera presente en la toma de posesión, pero como una cosa rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del problema que queremos decir de que en el análisis de este desarrollo de la derecha hay esta responsabilidad de las corrientes progresistas democráticas que se dicen, ¿no? En varios lugares del mundo, ¿no? Que no se puede separar del análisis, ¿no? Y esto pues lo voy a traer a colación en la segunda parte de esta cuestión, que es lo del caso de México en concreto, ¿no? Que todavía no toco, ¿no? Claro. Sí, Sí, al Samuel. respecto, Edgar, eh, este asunto de los outsiders que aparentan estar como al margen del sistema político, ¿no? Del sistema político, no del sistema económico, y se presentan porque los partidos ya dieron de sí, ¿no? Es decir, un poco o mucho, esto es parte de lo que algunos llaman la crisis de la democracia representativa, ¿no? Entonces los partidos, los progresistas, los de media izquierda y los de derecha, ya no dan de sí y aparecen estos personajes que en el caso de Trump tiende a la derecha o es de plano de la derecha, muy conservadora, muy conservador, pero el otro outsider, pues fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que también parecía estar desde fuera del sistema político, ¿no? Observando lo que estaba sucediendo y llega con su propuesta, tiempos de outsiders. Bueno, eso ya me lo comentarás después, pero quien sucede a Andrés Manuel López Obrador es una persona como Claudia Sheinbaum que al menos algunos analistas dicen, pues tiene un poco más de tradición de izquierda, ¿no? Pero una cosa es tener tradición de izquierda y otra cosa es estar frente en el poder del Estado, ¿no? Se ven las cosas diferentes y se reciben presiones diferentes y algunos también comentan
que Claudia ha manejado bien la relación con Trump, no ha caído en la provocación, contesta con mesura, dice que va a haber cooperación, no dice cuál ni cómo, pero que eso ha evitado una confrontación anticipada, digámoslo así, ¿no? La verdad es que no está muy claro qué es lo que propone la presidenta hacer frente a esto, que es una amenaza, puede ser potencial, ¿no? O puede ser una amenaza, un peligro ya, ¿no? No solo una amenaza. Pues no hay una idea muy clara de qué es hacer. Hay muchos resortes que saltan cuando se ven, bueno, le puede hacer por acá, le puede hacer por allá, pero empiezan a saltar resortes porque el problema es bastante complejo por la integración que tienen ya ambas economías, ¿no? En tu opinión, ¿cuál sería la postura, no en general, sino la postura de la clase trabajadora y el partido que lo representa o los sectores de la sociedad que representan a esa clase trabajadora de cara a esta situación con Trump? Sí, en efecto es muy complicado. No me voy a caer en la provocación de que entrar a extenderme más sobre lo del Outsiders, ¿no? Y el caso mexicano, aunque hay elementos ciertos de lo que tú dices, ¿no? Y otro que también quiero decir, cuando mencionaba esto, que es muy sorprendente, de cómo hay sectores de la clase trabajadora, no solamente blanca, sino chicanos, mexicanos, latinos, puertorriqueños, votando por Trump, ¿no? Lo que quiero decir es que en esa crisis, también de lo que tú mencionaste, del sistema de la democracia representativa o whatever that means, ¿no? Este, hay un avance del pensamiento de la derecha, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y obviamente la complicación o lo interesante del caso mexicano es que, aunque algunos nos decían en el 2024, en las elecciones de junio pasado, que había que votar por Claudia porque si no votabas por la derecha, ¿no? Como si el caso mexicano fuera el de Milei, el de Argentina, ¿no? Y aquí el asunto es que desde el 2018 los partidos de la derecha tradicional, el PRI y el PAN, están desfondados, ¿no? Xochitl no tenía ninguna posibilidad de disputar la mayoría en la votación del año pasado, ¿no? Este, estaba claro que estaban derrotados políticamente, ¿no? Entonces no había un peligro de la extrema derecha. Sí hubo un tal Verástegui, ustedes lo habrán escuchado por ahí, que pretendió tener una candidatura de independiente, a que así se llama en la ley, ¿no? Para presentarse a la presidencial del año pasado. Él sí representaba, es el outsider mexicano, ese discurso ultraderechista, ¿no? Incluso ha ido a las reuniones internacionales con Milei, con Trump, etcétera, ¿no? Con Vox de España, pero no tuvo ni siquiera la fuerza suficiente para registrarse como candidato independiente. No tenemos ese peligro inmediato en México. Pero por este tema que estamos diciendo, del desgaste que hay de los gobiernos progresistas porque no van en medidas radicales realmente para enfrentar el desarrollo actual del capitalismo, eh, entonces eso es lo que da la puerta a que después de un gobierno progresista pueda venir un ascenso de la derecha, ¿no? Y esto lo digo porque eh, en el caso de Trump, estos llamados absurdos a que si anexar a México y tal, ¿no? Eh, a la larga pueden tener cierto eco en sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Porque hay sectores reaccionarios, conservadores de derecha, de toda la vida, ¿no? Mis paisanos norteños, por ejemplo, que conocen mucho de esto, ¿no? De gente que idolatra, tiene como modelo Estados Unidos, ¿no? Y que soñarían con ser gringos, ¿no? Ujú. Entonces, este llamado, ¿no? Puede llegar a tener eco en la sociedad, en el pensamiento de derecha, ¿no? Es lo que alguien escribía hace días diciendo los nuevos polcos mexicanos, ¿no? La expresión que se utilizó en la época de- del siglo XIX en México, cuando la invasión gringa, ¿no? De los simpatizantes con los gringos, ¿no? Y del presidente de Estados Unidos de la época, Polk, a los cuales llamaban los polcos, ¿no? Y ahora serían los trompos, ¿no? Porque los simpatizantes de este discurso. Entonces, sí es un riesgo, ¿no? Ahora, en efecto,
Eh, Hasta ahorita el discurso del gobierno de Sheinbaum ha sido, como tú dices correctamente, de prudencia, de llevársela con calma, decir, no hay problema, va a haber acuerdo, ¿no? Ya pasó, López Obrador logró hacer acuerdo con Trump, etcétera, ¿no? Este, y no está claro exactamente por dónde va a ir, ¿no? eh, no sé, este domingo que celebra los 100 días de gobierno, a lo mejor da alguna pista, ¿no? Pero ya hay algunos partidarios del gobierno que nos están apurando para decir que lo que procede en este momento es la unidad nacional, como acostumbraban decir los priistas, ¿no? Detrás del presidente, en este caso de la presidenta, ¿no? Detrás del gobierno y de su partido, ¿no? Sí, pero ¿en torno a qué? ¿No? El problema para nosotros no es un asunto abstracto de unidad nacional, ¿no? Como si México fuera eh, un ente este, sin diferencias internas, ¿no? El problema, no solamente con este discurso pro-yanqui que ya mencionaba, sino el hecho de que en la burguesía mexicana hay sectores que comparten intereses con los imperialistas, ¿no? El representante, por ejemplo, de Monsanto en México, ¿no? Llegó a ser parte del gobierno de López Obrador al inicio, ¿no? Y otros sectores interesados en los negocios imperialistas, que son eh, no solamente del PAN o del PRI, sino dentro del propio gobierno, precisamente por el hecho de que como en 2018 le llamó Luis Hernández Navarro a Morena, se convirtió en el arca de Noé, ¿no? El barco donde todas las ratas ante el barco que se está hundiendo se van ahí, ¿no? Y se constituye como un partido pluriclasista con intereses diversos, ¿no? Entonces no hay un México homogéneo, ¿no? Hay intereses de clase que dividen esto, ¿no? Y entonces hay intereses que coinciden con los intereses trompianos imperialistas, ¿no? Por eso el asunto no se va a resolver con un llamado a la unidad nacional y al apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum en abstracto, ¿no? Sino que lo que se requiere, porque hay estos intereses encontrados, ¿no? Es responder ya a las necesidades y demandas del pueblo trabajador en México para demostrar que la opción de derecha e imperialista es contraria a esos derechos, ¿no? Pero reconocerlos, ¿no? Porque, por lo tanto, se requieren medidas de urgencia que rompan con la contradicción de un nuevo régimen en México que tiene una retórica antineoliberal pero que mantiene líneas centrales del neoliberalismo y de los gobiernos del PRIAN, como que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, ¿no? Trump amaga nuevamente con las aranceles para imponer sus condiciones y cuestionar el TLC a su manera. Pero el TLC, históricamente, es la joya de la corona del modelo neoliberal impuesto por Salinas de Gortari en 1994. El TLC y la reforma del 27 constitucional, ha sido claro, esto ha sido claro para la izquierda revolucionaria desde entonces, para la izquierda revolucionaria. El TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. El ejército zapatista explicó en su momento que decidieron hacer el levantamiento en armas ese día precisamente porque era la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y significaba la declaración de muerte de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Y ahora resulta que los gobiernos progresistas, a diferencia de la izquierda revolucionaria, defiende el TLC, el TEMEC, ¿no? Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que ahora se llama, que fue ratificado y defendido por el gobierno de López Obrador, ¿no? Y ahora Claudia ya nombró a Marcelo Ebrard para que sea el que vaya a defenderlo, la ratificación. Pero el TLC, el TEMEC, significa la integración subordinada de México al capitalismo imperialista, como tú dijiste hace un momento. Es cierto que algunas amenazas de Trump ya son difíciles de imponer precisamente por esa integración económica de Norteamérica, pero es posible responder a esas amenazas en donde usan el TLC, que no es nuestro proyecto, en realidad es un proyecto neoliberal, ¿no? Es posible responder a esas amenazas en una lógica diferente a la neoliberal desde México. Hay dos decisiones que desde el movimiento hemos venido demandando, reclamando hace tiempo.
Por un lado, el desconocimiento de la deuda externa y pública, por un lado. Y por el otro, una reforma fiscal que grave las gigantescas ganancias de la burguesía. Incluso en la continuidad de los programas sociales del actual gobierno, para la continuidad de esos programas sociales, y hacer frente a las emergencias y consecuencias económicas de las medidas de Trump, lo mejor sería el desconocimiento de la deuda pública, ¿no? Eh, para poder continuar esos programas, ¿no? Porque el hecho concreto, y esto es por eso lo que digo, una de las contradicciones, es que todo el sexenio de López Obrador se mantuvo el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Y ahora en diciembre, que se acaba de aprobar el programa del presupuesto de egresos, nuevamente continúa pagándose esa deuda y sus intereses, básicamente. Incluso lo del FOBAPROA. Hay que recordar que en su momento el propio López Obrador denunció y documentó hasta en un libro, ¿no?, el atraco que significaba eh, el FOBAPROA. Y eso sigue pagándose y aprobándose en el Congreso, que tiene mayoría de Morena, mayoría calificada ya de Morena y de los partidos del gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay una medida eh, radical, ¿no?, que en el terreno económico podría hacer frente no solamente a la continuación de los programas asistenciales, sociales, ¿no?, sino a cualquier otra consecuencia económica de los aranceles y demás que dice Trump, ¿no? La amenaza de Trump de iniciar de inmediato con deportaciones masivas de migrantes, no solo mexicanos, busca imponer y formalizar el uso de México como tercer país seguro que le llaman, ¿no? Que expulsa y entonces ese los absorbe ese tercer país. Que eso es lo que en la práctica López Obrador aceptó en su momento. Por eso es mala señal esto que dice Claudia. Trump, López Obrador pudo negociar, pudo llegar a un acuerdo con Trump a pesar de sus amenazas durante el primer gobierno de Trump. Pues sí, pero aunque López Obrador, como Claudia ahora, han dicho que están en contra del asunto del México como tercer país seguro, México lo aceptó en la práctica. Y esto es un abuso de Estados Unidos y una forma de hacer a México cómplice de la política antimigrante de Estados Unidos, ¿no? Porque entonces el trabajo de impedir, perseguir y demás a los migrantes, ¿no? Se le deja a México corriendo la frontera hasta el sur, ¿no?, en la práctica, ¿no? Y además con el problema de recibir a estos miles, decenas de miles de migrantes que ahora se amenaza que van a llegar, ¿no? Eh, este, entonces, el gobierno ya dijo que no acepta jugar ese papel, pero se prepara por razones humanitarias para recibirlos, ¿no? Ya dijo ayer o antier, creo, Simon, que tenemos plan A, B y C, ¿no?, para el caso de que esto llegue, ¿no? Y ya hay instrucciones en las ciudades fronterizas para poder recibir a esa cantidad de gente, etcétera. O sea, aceptándolo como un hecho, ¿no? Si no se puede evitar esa situación, lo que sí se puede evitar es entrar en la lógica de discriminación y persecución contra los migrantes. Eh, Medidas como la que se acaba de publicar en el Diario Oficial en diciembre, de la ampliación del alcance de la prisión preventiva oficiosa, incluso amenaza no solo a los derechos de los migrantes, sino en general a los derechos ciudadanos y atenta contra la presunción de inocencia, ¿no? Es esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa que ya sabemos, ¿no?, que para los migrantes es porque aparezca sospechoso de ser delincuente, ¿no? Y en general, ¿no? Para los delincuentes, ¿no?, que se dice que sean cargos muy graves, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acaban con una conquista democrática que había en el pasado, ¿no?, que es el asunto de la presunción de inocencia, ¿no? Eh, no eres culpable hasta que se te demuestre, ¿no? Lo contrario. Y con la prisión preventiva oficiosa es al revés. Eres culpable hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? Entonces, los gobiernos progresistas en América Latina frecuentemente han recurrido a medidas represivas de mano dura que apuntan a un camino de autoritarismo, como el que vimos en Venezuela, ¿no? O la terrible situación que vemos en Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no?
Y entonces la tentación de responder a esta situación de emergencia con medidas de ese tipo es equivocado, ¿no? Todas las medidas de urgencia que se deban tomar deben poner los derechos humanos en el centro, ¿no? No hacer otro tipo de medidas por conveniencia pragmática, porque a la larga la derecha se fortalece cuando socialmente se ve a los progresistas en un curso represivo u autoritario, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer ese tipo de cosas, pues entonces la gente dice, pues si eso hace supuestamente la izquierda, ¿no? Pues mejor la derecha, ¿no? Y eso está claramente ligado al otro problema heredado del gobierno de López Obrador y que ha reivindicado Sheinbaum, ¿no? Que es el asunto del empoderamiento de las Fuerzas Armadas y del Ejército que ha ocurrido durante el sexenio de López Obrador, ¿no? Eh, decía López Obrador, no he vuelto a hacer un 2 de octubre, un 10 de junio, no ha habido la orden al ejército para hacer la represión. Sí, pero el problema es más complicado que ese, ¿no? El problema es que durante este sexenio con el argumento de que las Fuerzas Armadas, que el Ejército es la única institución segura que no es corrupta, ¿no? El gobierno empoderó a las Fuerzas Armadas en el aparato del Estado, en posiciones que antes hacían los civiles, ¿no? Y que ahora lo hace las Fuerzas Armadas. Aeropuertos, aduanas, la construcción de los aeropuertos, del Tren Maya, del transísmico, eh, todo, mexicana de aviación, ¿no? Una serie de posiciones dentro del propio aparato de Estado, ¿no? Más allá de las obligaciones constitucionales para las cuales está creado el ejército, ¿no? En donde el ejército tiene posiciones y que pueden convertirse en un Frankenstein en el futuro, ¿no? En donde el poder del ejército es de tal magnitud, ¿no? Que puede aspirar, como de hecho ya aspiró en la elección del 2024, ¿no? Con la pretendida candidatura de Harfush a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Tomando en cuenta el precedente de que primero López Obrador fue jefe de gobierno de la capital y luego presidente de la República, luego Claudia Sheinbaum recorrió el mismo camino y la presencia del nieto de García Barragán del 2 de octubre, ¿no? Yendo ese camino, señalaba pues un curso muy peligroso, ¿no? Pero el problema de todas maneras está hecho, ¿no? El poder del ejército. Y eso acompañado, especialmente por el caso de Ayotzinapa, ¿no? Con una defensa del ejército por parte del gobierno, este, inaudito, ¿no? Y que incluso contradice las aspiraciones de sectores de masas que creían que con el gobierno de López Obrador se resolvía casos sobre los desaparecidos o sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43, ¿no? Y que no se hizo así, sino que al contrario, ¿no? Eh, se justificó la no entrega de los archivos por parte del ejército, ¿no? Y se calumnió, estigmatizó a los familiares de los 43 y a los movimientos de derechos humanos que los defendían, acusándolos de estar manipulados por la derecha, ¿no? Entonces, este camino, ¿no? En una situación de emergencia como la que puede venirse ahora, debe ser también corregido, no puede continuar por esta vía, ¿no? Claudia Sheinbaum lo ha continuado, de hecho, ¿no? Esto es lo grave, porque ya con su gobierno ha tocado formalizar el asunto de la reforma legal para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, es un curso que es muy peligroso y que va ligado del otro tema, que es el de la violencia que existe en el país, ¿no? Que normalmente lo han estado señalando como si fuera un problema exclusivamente del narcotráfico, pero los sectores burgueses empresariales que se dedican al narcotráfico son sectores burgueses como cualquier otro, ¿no? Que en determinado momento acumulan riqueza y pueden reconvertirse en otros en negocios, ¿no? Es la famosa historia que cuento frecuentemente del origen de la familia Kennedy, ¿no? El patriarca Kennedy se hizo rico en la época de la prohibición del alcohol, negociando con los mafiosos y tal, ¿no? Terminó la prohibición del alcohol y se convirtió en una respetable familia burguesa, con sus hijos estudiando en Massachusetts y con la pretensión de que llegaran a presidentes de la República y tal, como sucedió con el primero, ¿no? Se reconvierten, ¿no? Y en el caso de México esto es lo que está ocurriendo.
Acaban de salir unos reportajes muy buenos sobre Michoacán y el problema del aguacate, ¿no? Entonces, el problema del crimen organizado ya no es solamente la droga o el fentanilo, ¿no? Este, es otros negocios, ¿no? Que tienen que ver con el extractivismo, como es el caso de la destrucción ecológica que está ocurriendo en Michoacán con el cultivo del aguacate, o en Chiapas y otras partes del país con las industrias mineras, ¿no? Que están fomentando estos grupos de sicarios para ejercer la violencia y despojar a los pueblos del territorio, ¿no? Entonces, el problema de la violencia no es un problema de seguridad pública o de dar oportunidad simplemente a los jóvenes para que no se corrompan, ¿no? Sino de una dinámica anticapitalista necesariamente, ¿no? Es el momento, por lo tanto, si asisten las cosas con el Tratado de Libre Comercio, de cancelar las concesiones mineras a las compañías canadienses y americanas que han conseguido, no me acuerdo de la cifra completa, ahorita concreta, ¿no? Pero una cantidad de territorio mexicano increíble que están explotando con las concesiones mineras y que además del daño ecocida que representan, ¿no? Ecológico, social, contra los pueblos, ¿no? En este incremento de la violencia, ¿no? Entonces, estos grupos criminales, ¿no? Están ampliando sus negocios, ¿no? A esta cuestión del extractivismo, a la trata de personas con los migrantes, precisamente, ¿no? Y al crimen contra ellos, ¿no? Y entonces es el momento también de cambiar esto, ¿no? De una medida radical, que eso es lo que propondríamos más que un apoyo acrítico, ¿no? Respetar la autoorganización de las masas es el otro punto, ¿no? No puede haber incluso lo que ellos llaman cuarta transformación sin la participación de las masas. Trotsky solía decir que una revolución no es cuando definía qué es una revolución, no lo definía por el triunfo o la derrota o el carácter socialista, no, no, decía, es el momento de la irrupción masiva, de la irrupción violenta de las masas en su propio destino. No puede haber cuarta transformación sin irrupción de las masas organizadas en la lucha, ¿no? Y autoorganización no quiere decir mítines electorales o reuniones de democracia plebiscitaria para apoyar y aclamar al gobierno, ¿no? Como el que se hace este domingo, ¿no? No, quiere decirse organizarse y movilizarse en forma propia, autónoma del gobierno y sus partidos, para luchar por sus propias demandas. Y no puede haber autoorganización autónoma si el gobierno sigue apoyando y apoyándose en los charros, en los sindicatos, ¿no? Hace días lo vimos con la elección del líder del sindicato petrolero, ¿no? Avalada por el gobierno, ¿no? Y antes del sindicato ferrocarrilero, o antes la cooptación del líder, que no me acuerdo su nombre, el líder charro del CENTE, en Morena, ¿no? O de Pedro Aces. Y por el contrario, mantener sin solución favorable a las luchas sindicales como la del ESME por su reinserción laboral o de la CENTE contra la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto y que la gente pensó que supuestamente iba a ser cancelada también con López Obrador y que no ocurrió, ¿no? Incluso eh, a ese nivel de la autoorganización, el otro derecho democrático que está truncado, ¿no? Hoy es el mes de enero, en donde formalmente, según dice la ley electoral, los partidos interesados en tener su registro tienen que notificarlo al INE en este mes, ¿no? Sin embargo, la ley electoral ha sido transformada de tal manera que es imposible que partidos de izquierda, partidos de la clase trabajadora, puedan obtener su registro, ¿no? El sistema se ha convertido en un sistema que lo impide. Incluso lo que en su momento tuvo otro significado, lo formaliza cuando prohíbe que los sindicatos apoyen la constitución de nuevos partidos políticos. Entonces, de nuevo, autoorganización, democracia, etcétera, ¿no? Son lo que se requiere en esta situación de emergencia. Es decir, para enfrentar los nuevos presiones imperialistas, se requiere no un apoyo acrítico y abstracto al gobierno, sino el fortalecimiento del movimiento de masas autónomo, independiente en su lucha y por sus derechos democráticos, por los derechos humanos y contra la desaparición forzada de personas,
contra el feminicidio y el derecho al aborto, por las demandas del movimiento sindical democrático y las demandas de los pueblos. En fin, lo que se requiere en esta situación de emergencia no es una declaratoria de apoyo abstracto, ¿no? Para ir a negociar no sé qué, ¿no? Sino el fortalecimiento del movimiento de masas, que será a nivel del pueblo, de los sectores populares, la mejor condición para resistir las presiones imperialistas, ¿no? Eso es lo que quería Oye, concluir con él. Edgar, pues muchas gracias. Yo creo que el análisis deja bastante clara la postura del PRT en el sentido, y voy a intentar hacer un resumen, ya me dirás tú ¿Sí? si lo hago correctamente o no, y se resume en la idea de que el tema no es la unidad nacional, sino cómo podemos resistir las embestidas del imperialismo norteamericano. Entonces, el problema correctamente planteado desde el punto de vista de la clase trabajadora es no cómo nos unimos todos porque somos de diferentes clases, sino cómo resistimos todos de frente a las embestidas del imperialismo. Y entre estas medidas, la que está debajo de todo, y es la base, es la autoorganización popular, como tú lo dijiste. Esa es una de las acciones que había que realizar para resistir estas embestidas, establecer una política minera, no dando concesiones a las empresas extranjeras, porque luego curiosamente aparecen en el Temec puras empresas extranjeras que son las que finalmente salen ganando o no de todo esto que está pasando. Una política diferente para la relación con las Fuerzas Armadas del país y no el empoderamiento de las mismas, que no llevaría a buenos resultados. Una reforma fiscal que grave las ganancias del capital, el desconocimiento de la deuda pública y, bueno, si no me faltó nada, diría yo que esto sería las líneas principales, más todo lo que comentaste de las políticas para con las mujeres, ¿no? Que serían las líneas que definen la posición del PRD para enfrentar la embestida capitalista o la embestida imperialista que probablemente sucede. Esto me parece a mí muy importante porque sí, efectivamente, o sea, hay mucha, incluso hasta gente que uno considera de izquierda bastante clara, crítica, como que se deja llevar por el patrioterismo, ¿no? Sí, sí, tenemos que unirnos en contra de los yanquis. Y bueno, aquí la postura es diferente, es decir, no, el problema no es la unidad nacional ni cómo negociamos una unidad nacional. El problema es cómo resistimos y se resiste de esta manera, de acuerdo a la postura del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Espero haber resumido bien toda esta explicación. Si no, bueno, nuestros amigos de Conexión 21, pues verán con cuidado, con calma, pueden repetir el video o repetir el audio, lo que les guste más, para que estas posiciones queden claras. Y si no quedan suficientemente claras, ya Edgar digo, allí está la revista internacional, donde están los resolutivos del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que usted puede leer con toda calma, despacito, estudiarlo, analizarlo, para tomar una postura o cuando menos tenga criterios para discernir entre lo que es correcto y le conviene a usted como trabajador o como asalariado o como profesionista incluso o como pequeño empresario mexicano, ¿no? Verá si es correcto o no lo que se está haciendo, pero hay que tener criterios claros porque si no, todo esto se vuelve un mar de confusión. Edgar, te agradezco antes de despedir el programa que hayas aceptado mi invitación a dialogar conmigo sobre estos temas tan importantes. Nos conocemos desde cuando empezamos a militar en el Grupo Comunista Internacionalista. No es ningún secreto que yo soy trotskista de corazón, ¿no? Eh, y que, bueno, tengo desde luego mucha simpatía por Edgar, ¿no? Pero no dejo de ser también crítico cuando se tiene que ser crítico, porque en eso también reside la actitud correcta, ¿no? No dejarse llevar por el corazón o por las pasiones, sino analizar las cosas con bastante frialdad para que esto marche bien y parece que está marchando bien. Te vuelvo a repetir, Edgar, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y algunas palabras finales para nuestros amigos y amigas de Conexión 21. Bueno, nuevamente te regreso, Samael, las gracias por esta oportunidad. Me parece muy buena para poder entrar en contacto con tu auditorio, y explicar estas posiciones que son de completa actualidad, ¿no?
En estos días hay que estar pendientes con lo que he dicho y lo que viene, las definiciones por parte del gobierno y las definiciones también de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ya entiendo, por ejemplo, que se están llamando a movilizaciones de mujeres en Washington y en otras partes de la Unión Americana, eh, pues de protesta contra la llegada de Trump, ¿no? Y seguramente que va a haber nuevas acciones así, ¿no? Es uno de los temas que también me parece muy importante que lo dije y tú también lo mencionaste, ¿no? Porque entre las demandas pendientes en México, ¿no? Está todo ese asunto de los derechos de las mujeres, no solamente del feminicidio, que es una cosa gravísima, ¿no? Acaba de llegarnos por ahí una denuncia del asesinato de una mujer indígena de estado de Guerrero, terrible, porque es un ejemplo de la persecución contra las mujeres, de la misoginia en todos los terrenos y al final feminicidio, ¿no? Pero no solo eso, sino a nivel de la política general, el hecho de que, por ejemplo, el derecho al aborto este, está de alguna manera en definición, porque la Suprema Corte de Justicia, por sus propios mecanismos, en el sexenio pasado, planteó que no era punible el aborto. Y esa resolución de la Suprema Corte de Justicia tiene que homologarse a nivel de todos los estados de la República, para eliminar el aborto como delito de los códigos penales. Y concluyó el sexenio y no se homologó en todos los estados de la República, ¿no? Incluso en estados donde el Congreso local tiene mayoría de Morena, ¿no? Ahora continúa la lucha para que esto ocurra, ¿no? Y se convierta realmente en un derecho de las mujeres. Y ahí está el reto, porque ahora no hay excusa de ninguna manera, porque en la absoluta mayoría de los congresos locales Morena tienen mayoría absoluta, mayoría calificada, y a nivel general, y entonces son el tipo de medidas que se requieren para fortalecer a la sociedad mexicana y al movimiento de masas mexicano, ¿no? Para que se empodere en realizar esto, ¿no? No es casual, ¿no? Y lo digo esto, que es muy importante, porque el discurso de Trump viene también en contra de las mujeres y en contra del derecho de aborto en Estados Unidos y tal, que está en cuestión cuando fue de los primeros países en donde esto fue conquistado, ¿no? Entonces, malamente podemos hacer frente a las presiones imperialistas, ¿no? Si en México se sigue retrasando, impidiendo, ¿no?, la consecución de estos derechos, ¿no? Es el otro ejemplo que me parece muy, muy claro, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad muy buena que tenemos para hacerlo a través de podcast, ¿no? Entiendo, no solamente eh, con tu público tradicional en el estado de Oaxaca, sino en general que lo podemos ver. Yo lo voy a promover con nuestros amigos y amigas y compañeros y compañeras en todas partes, ¿no? Para que Sí, sí, participen de esta discusión, ¿no? Porque ese con- es el con- asunto. con- tenemos gente que nos sigue también en Estados Unidos, ¿eh? Perfecto, muy Sí, bien. sí. Ahorita se acaba de comunicar con nosotros un camarada Andrés, que vive en Los Ángeles y que vive en el este de Los Ángeles, afortunadamente en este caso, ¿no? Pero están rodeados por los incendios, ¿no? Terrible que está ocurriendo en aquella ciudad, ¿no? Paradójicamente, empezó en el norte de la ciudad con las zonas ricas, ¿no? Alrededor de Hollywood incluso, ¿no? Y el este de Los Ángeles, donde están muchos de los mexicanos, la gente de origen mexicano, no ha llegado allá todavía, ¿no? Pero están en riesgo porque de todas maneras la humareda es de tal magnitud que ahoga a la gente, ¿no? Entonces, qué bueno que llega hasta allá, porque es el tema que está ahorita en discusión también en Estados Unidos, ¿no? Muy Sí, sí. oportuno la invitación que me has hecho, Samael, para discutir este tema, tanto en México como en Estados Unidos. Muchas ¿No? gracias. Y reitero el agradecimiento, Edgar, ya platicaremos en otro podcast sobre otros temas. Por lo Sí, claro. pronto, quiero decirles a nuestros amigos que estuvo con nosotros en un diálogo, Edgar Sánchez, fundador y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y las Trabajadoras, bueno, desde aquellos años 70 más o menos por ahí, y ahora de pie de lucha, como siempre, Edgar, de veras un Muchas gracias, reconocimiento igualmente. para tu militancia. Y a nuestros amigos le decimos, recuerden que esta es Conexión 21. Yo soy Samael Hernández y los esperamos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias. Hasta luego, camaradas.